Buenas noches. El tema que nos toca, que me toca a mí tratar, está titulado de una manera muy linda, muy precisa, y yo diría no solo hermosa, sino muy rica. Mire el título, le voy a leer. No lo he puesto yo, nos han dado el título para los temas que se están exponiendo. Liderando desde la plenitud de Cristo. Liderando desde la plenitud de Cristo. Y eso para nosotros los cristianos tiene que ser, porque nosotros no podemos liderar, es decir, servir, pongamos liderazgo como servicio, por tanto el líder es un servidor. Nosotros los líderes cristianos tenemos que liderar en Cristo, de lo contrario no vamos a hacer nada bien. Por eso me parece excelente el título del tema que vamos a tratar, que por supuesto está basado en Colosenses capítulo 1, liderando desde la plenitud de Cristo. Cuando uno lee el primer capítulo de Colosenses, usted ve que después de la salutación, tienen sus Biblias abiertas, después de la salutación, el título que se le da al párrafo siguiente es: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Y si usted lee, encuentra que se trata de la oración paulina por los colosenses. Sí. Pablo les está contando a los colosenses que él ora por ellos por estas cosas que vamos a ver. Y cuando uno lee eso, se hace la idea de que probablemente, dice uno, ¿no? Los colosenses hayan sido hermanos poco flojos, superficiales en las cosas de la fe, ya que él está pidiéndoles que crezcan, que avancen. Pero no es exacta esa observación. Porque cuando leemos nuestro texto, miramos nuestro texto, encontramos que los colosenses eran espiritualmente muy serios y profundos. Y entonces nosotros pensaríamos, ¿y entonces por qué está pidiendo y orando por eso? Miren el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis el amor que tenéis a todos los santos. Eran gente de fe y eran hermanos creyentes que se amaban entre ellos. Habían quebrado el ego y se amaban entre ellos. Y mire el versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Que eran espirituales, los colosenses eran espirituales, creyentes lindos, como es Lima el encuentro con Dios. ¿No? De verdad que ese es el deseo del alma, ¿no? Que el Señor nos dé ser creyentes de fe y amor en el Espíritu. Así eran los colosenses. Ahora, el apóstol en su oración que se las comparte. O sea, él luego les escribe diciendo: yo oro por ustedes y oro por esto. Mire lo que pide versículo 9. Mire, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y sigue. Otra vez la pregunta: ¿por qué a estos que están tan lindos, que son espirituales, que son serios y profundos espiritualmente, les hace planteamientos que parecería que lo necesitan, o que no lo necesitan más bien? Parecería que no lo necesitan. Y le explico esto antes de ir al texto propiamente. El asunto en relación a la fe cristiana, ¿no? A la vida cristiana, es que nosotros estamos llamados, todos sin excepción. ¿Qué importa aunque usted tenga, como en mi caso, 58 años en la fe? Y acá, sin duda, hay hermanos con muchos años en la fe. No importa. El asunto es seguir creciendo siempre. Por eso a estos lindos hermanos que son espirituales, que han crecido, el planteamiento paulino en su oración y luego en su carta, o la oración que luego le pone en la carta, es: sigan creciendo,
hay que avanzar. Porque en el asunto de la fe cristiana, uno tiene que crecer siempre. No podemos detenernos. No existe en realidad esa detención o pararnos o decir, ya crecí, ya maduré, ya llegué a cierto punto, ya arreglado. No es así. En el asunto de la fe, en la vida espiritual, crecemos y crecemos y crecemos o decrecemos y decrecemos. Así es. Esto es importantísimo porque uno se hace la idea, ya crecí, bueno, ya alcancé madurez. Puedes perderla, podemos perder. Es decir, habiendo crecido puedo decrecer y habiendo profundizado, porque se profundiza en la fe, uno puede superficializar otra vez su fe. Y usted dice, a ver, muéstramelo con la palabra. Hay un personaje en la Biblia que ustedes lo conocen bien porque es muy conocido en la Biblia, que fue brillante en su juventud. Brillante, espiritualmente brillante en su juventud. En palabras de Tozer sería un joven espiritualmente piadoso, consagrado al Señor, conocedor del Señor y de sus caminos. Pero llega a la vejez torcido. ¿Nombre? Salomón. Entonces no es que eso no muestra, no es que uno crece y entonces ya crecí, ya está asegurado. No, señor. En la vida espiritual hay que crecer y seguir creciendo. De lo contrario, vamos a decrecer. ¿Y podemos llegar a ser otra vez superficiales en nuestra fe? Sí. Por eso a estos lindos hermanos colosenses le dice el apóstol, hay que seguir creciendo. ¿En razón de qué? Vamos a nuestro primer punto después de esta introducción explicatoria. ¿En razón de qué? Nuestra fe no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con filosofías humanas. Nuestra fe tiene que ver con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es Dios. Y el apóstol se lo dice tan claramente, tan ampliamente y tan profundamente a los colosenses, versículo 15. Y después regresamos al 9. Vamos al 15, versículo 15. Mire lo que les dice. En el versículo 13 les ha hablado de el amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho todo y Él es el que nos obliga a una fe siempre creciente. Y entonces, en el versículo 15, Él hace una presentación de Cristo. Una presentación maravillosa que se considera era un himno. Algunos dicen era un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y otros dicen era un himno paulino, o sea, que el apóstol de autoría del apóstol Pablo. Bueno, opiniones, pero mire lo que él dice. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Interesante que hable del Dios invisible, ¿no? Dios en realidad no solo es invisible, es inaccesible. Usted lo encuentra eso en la palabra del Señor con suma claridad. Dios inaccesible. Él es tal que nosotros no tendríamos el menor chance de acercarnos y de conocerlo. Entre Dios y el ser humano, nosotros, hay una abismal diferencia. Él es Dios glorioso e infinito. La exigencia es mucho mayor de tener que pasar, digamos, por un túnel de miles a miles de grados centígrados de calor. Es decir, no se puede. El Dios invisible, el Dios inaccesible, el Dios que es fuego consumidor, el Dios santísimo, el Dios glorioso. Y dice entonces Pablo, Él, el Hijo amado, Cristo,
es la imagen del Dios invisible. Es decir, tú puedes ver a aquel que es invisible porque Él es la imagen. Y la palabra imagen para nosotros podría dar la idea de una fotografía, ¿no es cierto? No, no es así. Más bien, la palabra que se traduce imagen aquí implica semejanza o reproducción exacta. Porque lo que está diciendo el apóstol es que el Hijo amado, Él, Jesucristo, es cosustancial con el Padre. Eso es lo que significa imagen del Dios invisible. Por eso es que cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús acerca del Padre, ¿le recuerdan? Él le dice, tanto tiempo conmigo y no lo has visto. Imagen del Dios invisible. Tenemos que avanzar. Luego dice, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Usted sabe de esa interpretación que dice que siendo el primogénito es el primer creado, el primero de la creación, el primer creado. Porque la palabra en el griego, prototokos, es traducible como primer, primer. Pero la palabra proto, que se traduce primer, también significa anterior y también significa superior. Así que nosotros podríamos leer allí, Él es mayor, el anterior y mayor y superior a todo lo creado. No es como algunos interpretan que es el primer creado, no. Porque de lo contrario, imagínese usted, versículo 16, Él es creador de todo. Total, ¿fue creado o es creador? ¿Se da cuenta? O sea, no podríamos interpretar diciendo que fue creado, porque más bien Él es creador de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice. Está presentando entonces el apóstol a nuestro Señor Jesucristo como Dios, absolutamente Dios, plenamente, completamente Dios. O como dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda plenitud. ¿De quién? De Dios. Es Dios plenamente como nosotros creemos. Amén. Ahora, mire lo que dice a continuación, porque hace la presentación de Cristo y luego va a la iglesia. Versículo 18. Y Él dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, de la imagen del Dios invisible, el que lo hace presente, el que lo hace accesible. Por eso se presenta como el camino. Él es cabeza de la iglesia. Y aquí quisiera, hermanos amados, explicar esto porque es importantísimo esto, ¿no? Esto es vital. Nosotros como iglesia tenemos a Jesucristo como cabeza. Las cabezas no son humanas. Ya Lima el Encuentro con Dios tiene 50 años. Y hemos visto y tenemos pastores preciosos, pero no somos, no hemos sido, no somos, no seremos la cabeza. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Es la tentación. Soy líder, yo soy líder, soy la cabeza. No, Señor, no eres la cabeza. ¿Qué implica que el Señor es la cabeza? Que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Mucho, pero le voy a decir dos cosas. Uno, implica o significa que Él la dirige. Para yo moverme un poquito, mi cabeza ha tenido que dar la orden, ¿no es cierto? La cabeza dirige. Él dirige. Querido líder de pastores, nosotros, pastores viejos, pastores jóvenes y todo el liderazgo de Lima el Encuentro con Dios.
nosotros no dirigimos. Hay quien dirige. Lo que nosotros hacemos, más bien líderes, es cumplir las órdenes. La ilustración sería, somos secretarios ejecutivos. Él es el jefe, él ordena, él manda, yo me ubico y hago lo que él me manda. Tenemos que estar, por lo tanto, conectados a la cabeza. Él es la cabeza. ¿Qué implica que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Uno, que Él la dirige. Y tengo que estar en constante pregunta y consulta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Querido líder, para tu célula, para tu clase, o lo que tengas que hacer para el Señor. Eres un líder. Y entonces, sujeto a la cabeza. Siempre a la cabeza. ¿Qué más implica que Él sea la cabeza? Lo segundo es maravilloso. Implica que Él le imparte su carácter a su cuerpo, la iglesia. Él le imparte su carácter. Porque de ahí viene, ¿no es cierto? Nuestra cabeza nos imparte a nosotros, como Cristo le imparte a su iglesia, lo que Él es y lo que Él hace. Y Cristo marca, graba su carácter en su iglesia. Y eso es para darle gloria. Porque la hermosura de la iglesia es por Cristo. La fortaleza de la iglesia es por Cristo. Cristo es causa y objetivo de su iglesia. Él la sostiene, Él la sustenta, Él es. Ahora, siempre hay el peligro de cambiar de cabeza, desconocer la cabeza, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver, ese peligro es constante. Lo vamos a ver cuando vayamos al planteamiento paulino en razón de Cristo. Ahora, permítame correr un poco. Después de hablar el apóstol Pablo a los colosenses acerca de Cristo y presentarlo, e inmediatamente habla de la obra de Cristo, que son las dos cosas importantísimas para la iglesia, para nosotros. Saber quién es Cristo, cómo es Cristo y qué ha hecho, qué hace. Miren versículo 20. Dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol quiere que los colosenses tengan clarísimo y lo tengan como convicción de fe, que Jesucristo es quien nos ha reconciliado con el Padre y nos ha regresado a la paz. Ajenos a Dios, hemos vuelto a Él como nuestro Padre y podemos llamarle, como dice la Escritura, Abba Padre. Y esa es nuestra bendición. Y dice el apóstol, ahora reconciliados. Y precisa el apóstol, precisa, Él nos ha reconciliado, Él nos ha vuelto a la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Si usted sigue leyendo, encontrará que Él habla del cuerpo de carne de Cristo en el que Él paga con su muerte. Es interesante el énfasis en la cruz de Cristo, donde fue colgado el cuerpo de Cristo y donde Cristo murió en su cuerpo. ¿Y por qué enfatiza cuerpo? ¿Por qué habla de la sangre de Cristo? ¿Por qué habla de la muerte de Cristo? Porque Cristo, que es Dios y ha sido presentado como Dios, nos representa a nosotros. Y para representarnos y pagar nuestro pecado, tuvo que tomar lo que nosotros somos, cuerpo. Somos cuerpo y por eso Él va con su cuerpo. El Verbo se hizo carne y con su carne fue a la cruz. Fue a la cruz. La cruz para nosotros los cristianos es vital, absolutamente vital. Porque la cruz es la razón de nuestra
nuestra redención. No hubiéramos sido redimidos, no hubiéramos retornado al Padre, no tendríamos la paz con Dios sin la cruz de Cristo. La cruz de Cristo significa nuestra redención. Pero no solo eso, hermano. Voy a la cruz de Cristo, redención y ya estoy redimido, me retiro de la cruz. No, Señor. Nosotros vamos a la cruz, recibimos redención en la cruz, donde Cristo derrama su sangre por nosotros y nos quedamos en la cruz. Nosotros somos de la cruz. Nosotros no vamos a la cruz y nos retiramos de la cruz. Nosotros vamos a la cruz y nos quedamos en la cruz. Somos de la cruz. Los teólogos hablan de dos teologías, ¿no? La teología de la gloria. Y denominan teología de la gloria a una teología en que enfatiza el esfuerzo humano, los logros humanos, las glorias humanas. La teología de la gloria. Pero hay otra teología que denominan la teología de la cruz, en el que la cruz es vital. La cruz es vital. Soy de la cruz. Los cristianos somos de la cruz. Los cristianos somos de un redentor eterno, nuestro redentor eterno, que nos redimió desde la cruz. Somos de la cruz. Por lo tanto, la cruz para nosotros es redención y la cruz para nosotros es nuestro estilo de vida. Eso es maravilloso y por supuesto que hace temblar. Pero nosotros no somos de la gloria. Dices tú, ¿cómo que no somos de la gloria? Vamos a ser de la gloria. Vamos a la gloria cuando vayamos con nuestro Señor. Pero nosotros ahorita no. Somos de la cruz. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, no, teología de la gloria, Pedro. Pedro, no vayas a la cruz. No. Toma tu cruz, dice. Toma tu cruz. Y no se puede seguir a Cristo sin cruz. Somos de la cruz. Amén. Ahora, dice, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es el propósito de nuestro Señor, presentarnos delante de Él, como presentar a alguien, y voy a usar la palabra, no me viene otra, presentarnos como su orgullo, mala forma de decirlo, pero presentarnos como su regocijo, como su satisfacción. Miren lo que he hecho. No por nosotros, es por la obra de Él. Y entonces por eso, ahora vamos al versículo 9, Él dice a estos preciosos colosenses que tienen que seguir creciendo. Como nos diría a nosotros, los preciosos letcenses, ¿no? Nos diría igualito a nosotros que seamos cristianos que crecen y crecen, profundizan y profundizan. Y mire, dice versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hemos oído de vuestra fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando a ellos que son lindos, que son espirituales, que conozcan, le dice, conozcan la voluntad de Dios. Y uno otra vez se pregunta, ¿pero no eran espirituales, no conocían la voluntad de Dios? Sí. Pero la voluntad de Dios implica una lucha diaria. En realidad nosotros vivimos una lucha de voluntades, ¿no? Entre la voluntad de Dios y la nuestra, que siempre quiere imponerse, nuestro yo. Y nuestro yo se quiso imponer ayer y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo fue derrotado, pero buscará imponerse hoy. Y si fue derrotado también hoy, buscará imponerse mañana y pasado mañana. Esa es la lucha. Como dice un teólogo, dice, en realidad dice, la lucha con el yo
es la suma de la vida cristiana. Porque como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La otra manera de decirlo sería, vivo yo, Cristo no vive en mí. Porque no pueden estar los dos. Y por eso el apóstol le dice a ellos que conozcan, dice, la voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios. Y dice, en sabiduría. No pues se puede conocer la voluntad de Dios en capacidad humana. Tiene que entrar Dios con su sabiduría. Y luego, ¿qué dice? Dice, inteligencia espiritual. ¿Qué expresión, no? Inteligencia espiritual. No es inteligencia natural, no es. Podemos ser muy inteligentes, unos cráneos. Hoy día leía de un genio, un chico genio. Sí, está bien. Pero el apóstol plantea la inteligencia espiritual, que implica el espíritu dándome el entendimiento, la capacidad de ver bien o mal y poderme conducir en medio de esa maraña que encontramos en la vida. Inteligencia espiritual. Usted sabe que nosotros podemos llegar a tener más bien entendimientos entenebrecidos, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Tienen el entendimiento entenebrecido. Y por eso el apóstol, que sabe cómo es la naturaleza humana, insiste con ellos. No, dice, desarrollen más bien inteligencia espiritual. ¿Con qué objetivo? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Eso debe ser para nosotros, siervos del Señor, líderes del Señor. Debe ser una preocupación o trabajo u oración o intención, ¿no? Constante. Una vida digna del Señor. Una vida consecuente con Cristo. Una vida que lleve la marca de Cristo, que vaya con Él. Y entonces luego hace toda una descripción, dice, agradándole en todo, y dice, llevando fruto en toda buena obra. Estamos llamados a fructificar. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé la gracia de fructificar. Juan capítulo 15, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Fructificando. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Dice que se puede llevar poco fruto, poco fruto, mucho fruto. ¿A quién quiere poco fruto, no? Todos queremos mucho fruto. Pero el mucho fruto depende de la presencia de nuestro Señor. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. O sea, es el Señor. Y el que nos da, el que nos permite fructificar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Estos colosenses han crecido, pero no pueden detenerse, porque Dios es inagotable. Lo conocemos y hay que seguirlo conociendo. Si tú le preguntaras, piensa en alguien ahorita, no voy a dar su nombre, piensa en alguien. Debe tener en el Señor, calculo yo, unos 70 años en el Señor. Y si le preguntáramos a él, ¿cuánto conoce a Dios? Él nos respondería. Y él nos diría, no tengo duda de eso, poco. ¿Por qué? Porque lo conoce. El que conoce a Dios sabe lo poco que conoce. El que no conoce a Dios piensa que conoce mucho. Es como conocer el mar, ¿no es cierto? Vas a la playa y miras, crees que ya lo conoces, hasta donde alcanzan tus ojos, pero ¿ese es todo el mar? Si tú te adentras en el mar, esa es otra cosa. Y dice el apóstol que crezcan, creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y este también es precioso, escuchen. No creyentes enclenques, digo, ¿no? Un creyente enclenque, espiritualmente enclenque, débil, ¿no? No, dice él. Dice más bien fortalecidos, dice, ¿no? Con todo poder. Y mire, conforme a la potencia de su gloria. Otra manera de presentarlo sería conforme a su gloriosa omnipotencia. Y este es para rogarlo a Dios, porque ¿cómo puedo ser un creyente enclenque si tengo el poder del glorioso omnipotente Dios para mí, para ti? No encaja, ¿no es cierto? Somos débiles nosotros, pero dependemos o debemos depender del poder de nuestro Dios. Y eso es lo que dice el apóstol. El apóstol quiere que los lindos colosenses sean fortalecidos conforme a la potencia del glorioso Dios, para toda paciencia y longanimidad. Eso también es precioso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el poder de Dios se manifiesta, escuche bien, no en nuestros actos poderosos, sino en nuestro carácter, para paciencia y longanimidad, que son probablemente las dos virtudes más difíciles que hay, porque somos impacientes, intolerantes. Necesitamos el poder de Dios. Alguien me preguntó en estos días, ¿cómo sé la obra del Espíritu en mi vida? Yo que estaba en este texto le dije, hermano, sencillo. Se manifiesta el poder de Dios en tu carácter, paciencia y longanimidad. ¿Tienes aguante? No, o cualquier cosa nos desespera, nos arruina. Para paciencia y longanimidad. Y paciencia y longanimidad tiene implicancia seria, ¿no? La paciencia es para cosas inmediatas. La longanimidad implica a lo largo de la vida. Podríamos decir que la paciencia es para circunstancias y la longanimidad es ya un estilo de vida. Para paciencia y longanimidad. Una vez prediqué sobre paciencia y les enseñé a los hermanos que la paciencia implica aguantar y que también implica aguantar siempre y que también implica aguantar siempre y con gozo. Y cuando terminé el culto, una hermana vino a mí y me dice, me dice, pastor, no estoy de acuerdo. Y yo digo, ¿qué pasa, hermana? Mire, paciencia, está bien aguantar, pastor. Aguantar siempre, ya, pastor, pero con gozo, pastor, eso no es. Claro, no podemos, ¿no? No podemos. Pero ahí entra el poder de nuestro Dios, el poder, que repito otra vez, no es para actos, es para el carácter. Es hermoso, ¿no es cierto? Y entonces dice, para ir al último punto, escuche esto, por favor, escuchemos esto. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, con gozo, dando gracias al Padre. Me llama la atención que en esto de desarrollo espiritual, escuche, y profundizar espiritualmente, hable de la gratitud. Les parecería la gratitud un asunto simple. No lo es. La gratitud, aquí lo dice el apóstol, ¿no? Está hablándole de crecer espiritualmente y le dice dando gracias. ¿Por qué la gratitud es muy significativa en la vida espiritual? Porque, escuche esto, la gratitud en primer lugar implica el reconocimiento de que no lo merecemos.
Por eso soltamos gracias. Porque lo que mereces, tu sueldo, por ejemplo, lo has trabajado, lo recibes. Pero un regalo, uno dice gracias porque hay la conciencia de que no lo mereces. E implica en el fondo el quebrantamiento del orgullo. Porque es, no lo merezco, pero me lo das. Porque me amas y has visto que lo necesito. O simplemente me expresas tu amor de esa manera. Y entonces digo, gracias. ¿Sí? La gratitud es importantísima en la vida cristiana, empezando con la gratitud a nuestro Dios, porque dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mis hermanos, tendríamos que todo el día estar gracias, 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 porque miren, nos ha dado herencia. Somos herederos. Tú, querido hermano, y yo éramos nada y nadie. Éramos nadie. La palabra dice así. Sin Cristo somos nadie. Y cuando eres nadie, eres en cuanto a tener nada. Y dice la palabra aquí que el Señor nos ha hecho participar de la herencia. Somos herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Esa es nuestra bendición. Y si eso no basta, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La terrible potestad infernal. Ahí estábamos. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, no hemos quedado no solo sacados de las tinieblas, sino a la vez hemos sido trasladados, implantados en el reino del amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados, hermano. Esa es nuestra fe. Dentro de eso nosotros tenemos que liderar o servir. No hay otra manera. Y permíteme como pastor viejo expresar a todos los que esta nueva generación, ¿no? Tenemos 50 años en Lima del Encuentro, nueva generación, son 50 años. Lima del Encuentro está vivo por la gracia de Dios, pero solo se mantendrá vivo si lideramos en la plenitud de Cristo. Amén. LED solo se mantendrá vivo si, como dice el título de nuestro tema, lideramos desde la plenitud de Cristo. Y ese tiene que ser nuestro clamor. Concédeme servirte, liderar donde me pongas, pero en la plenitud de Cristo. Porque la otra opción es la plenitud de la carne. Y esa mata. Todos orando. Todos orando. Todos orando. Todos somos aquí siervos del Señor, líderes en las distintas áreas en nuestras iglesias. Y sí, ¿por qué no decirle, después de oír la palabra del Señor, Señor, quiero liderar, quisiera liderar y te lo suplico en la plenitud de Cristo? Si es así, ponte de pie y díselo a tu Señor en oración. Amado Padre, gracias por darnos tu palabra. En Cristo agradecemos. En Cristo tu imagen, amado Padre, a quien enviaste para redimirnos y en quien nos has concedido servirte, liderando, es decir, apoyando, ayudando, enseñando,
a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia que tú presides. Señor, oramos, danos de Cristo más y más. No yo, Señor. Cristo en mí, Cristo en nosotros, Cristo en nuestras iglesias, exaltado, Él la cabeza, Él teniendo la preeminencia. Tú, Señor Jesucristo. Señor, te adoramos, te bendecimos, damos gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra y manténla en nuestro corazón. Bendice a tus hijos, tus hijas, tus siervos y siervas, líderes en las iglesias, y que la proposición del corazón sea liderar desde la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. La gloria sea tuya. Amén. Amén. Tomen asiento.